Buenos días, buenas tardes, que el Eterno les bendiga. Es una bendición estar con ustedes una vez más para un estudio más acerca de la Parashá, y seguimos y continuamos con lo que son las porciones de la Torah relacionadas con el libro de los números, o también conocidos en el hebreo como libros de Bemidbar. Habíamos estado hablando en las Parashá anteriores lo que significaba realmente Bemidbar, o sea, en el desierto, y que se trataba prácticamente de los eventos, de las leyes que el Eterno da cuando los hijos de Israel estaban en su transitar lo que es por el desierto, cuando ellos salieron de su estancia en el monte Sinaí. Habíamos estudiado que en el libro de Vayikra se escribe prácticamente durante el tiempo que ellos se encuentran establecidos al pie del monte Sinaí. Pero cuando nosotros pasamos al Sefer Bemidbar y comenzamos a estudiar todas las porciones de la Torah relacionadas con el libro de números, entonces nosotros comenzamos ya a mirar el desenvolvimiento de Israel, el movimiento de la nube, y estudiamos que cuando la nube se trasladaba de un lugar a otro, era cuando ya era tiempo entonces de levantar el campamento de los hijos de Israel, desarmar el tabernáculo y comenzar a trasladar hacia la dirección que la nube dijera. Hablábamos también que el movimiento de la nube era una manera de representar de que el pueblo de Israel estaba constantemente viviendo bajo las direcciones de Hashem. También hablábamos acerca de cómo se tenía que armar y cómo se tenía que desarmar el Mizkan, lo que es el tabernáculo. En ese aspecto estuvimos hablando acerca de que se encargaba la familia de Gerson, la familia de Merari y la familia de Coat. Esas tres familias acompañados con los hijos de Aarón. Estoy haciendo todo este recuento o este pasaje rápido para que nosotros nos podamos ubicar en el tiempo en el cual vamos a llegar ahora acá, en esta parashá, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 13 hasta el capítulo 15, verso 41. O sea, prácticamente es el estudio de 3 capítulos y tiene un cierre, una haftará en Josué 2, capítulo 1 al versículo 24. Entonces vamos a entrar ahora a lo que es a Shelach Lachá, esta porción de la Torah que está bastante interesante. Y también yo siempre les he dicho que la Torah es un libro profético, entonces vamos a ver en qué sentido esta parashá nos trae a nosotros un sentido profético. Esta porción inicia diciendo así: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán. Canaán es el equivalente de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Cuando nosotros vemos esta parte de la Torah, nosotros podemos hacernos varias preguntas. Si nosotros no estamos relacionados con una lectura ordinaria de la parashá o de los libros, no vamos a entender por qué este versículo nos habla tú mismo envía. Prácticamente cuando comenzamos a leer la parashá, vemos que dice: y Hashem dijo a Moshe, Hashem dijo a Aarón. Siempre es prácticamente el Eterno dirigiéndose. Pero cuando llegamos a esta porción de la Torah, vemos que esta no es una palabra que sale directamente de la boca de Dios, sino que trae una connotación completamente distinta. Esto nos indica que la idea de enviar hombres a la tierra de Canaán para reconocerla, para explorarla, no fue directamente la voluntad del Eterno, sino que fue una idea personal de los hijos de Israel, una idea propia, es decir, fue como una estrategia de guerra, por así decir, el ir y mandar a los espías y reconocer la tierra. Por esto mismo, nosotros podemos ver el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 22 al versículo 23, que esta idea de ir y de reconocer la tierra venía prácticamente, y mejor dicho, directamente de los hijos de Israel. O sea, fue como una manera estratégica. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 1, verso 2, 23. Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan, está hablando Moshe en su primer discurso en el libro de Devarim. Y me agradó el plan, y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu.
Es importante entender cuando vayamos a las parashas de Devarim que el libro de Deuteronomio prácticamente está segmentado o se trata de 3 discursos. Este es el primer discurso que Moisés da a los hijos de Israel y les dice: ustedes fueron los de la idea de que enviáramos espías a la tierra prometida. ¿Qué nos revela esto? Esto nos revela que muchas veces, y en esa ocasión, en ese estudio, Israel demostró el no tener una completa seguridad en la voluntad del Eterno. Ellos no confiaron en el poder de Dios. Es más, pusieron en tela de juicio la soberanía del Todopoderoso, de manera que dijeron: quizás no es la tierra para nosotros, quizás no es el lugar apropiado, mejor enviemos espías para que nos digan cómo está el terreno. Esa es una manera como de desconfiar de la voluntad del Todopoderoso. Moisés dice aquí en esta porción que Moisés le dice: ustedes me dijeron que enviara, ustedes se acercaron a mí. Pero Moisés, como un buen siervo del Eterno, dice la Escritura que él no envió a los espías nada más así porque así, sino que lo consultó con el Eterno, lo consultó con Yahweh. Entonces ahí mismo la respuesta del Eterno es: tú mismo envía. Esas son las mismas expresiones que aparecen en el hebreo, Sheliach Lecha. Sheliach Lecha quiere decir envía por ti mismo, envía por tu propia cuenta. Es decir, el Eterno estaba diciendo: este plan no lo hago yo, este plan lo están haciendo ustedes. Si es de ustedes, adelante. O sea, el Eterno permitió que se llevara a cabo el plan, pero no venía de parte de su mente, no venía de parte de su corazón. Por eso le dice las palabras a Moshe: Sheliach Lecha, envía para ti, o sea, envía por tu causa. Es tu idea, es la idea del pueblo. Envíen entonces espías. Pero es importante entender que esto nos está revelando que muchas veces nosotros hacemos nuestros planes y los queremos hacer a nuestra manera, a nuestra conveniencia, sin tomar en cuenta el Eterno, si es o si no es su voluntad. En el versículo 6 del capítulo 13 dice: de la tribu de Yehudá, o de la tribu de Judá, mejor dicho, Caleb, hijo de Jefoné, en Reina Valera dice. En el capítulo 13 comenzamos a ver cómo Moshe comienza a seleccionar un individuo por cada una de las tribus, o sea, 12 príncipes o 12 personas que enviaría para que fueran a reconocer la tierra. Cuando llegamos al verso 6 encontramos que de la tribu de Judá fue seleccionado Caleb. Y yo le dije en el principio de esta parashá que íbamos a encontrar nosotros aspectos proféticos muy importantes. Esta parashá prácticamente nos va a hablar acerca de Caleb y acerca de Oshea, que después se le cambió el nombre por Yehoshua. Vamos a verlo más adelante. Para empezar, Caleb significa en el hebreo como el corazón, o con el corazón. Quiere decir esto, lo que los comentaristas de la Torá dicen, como Rashi, es que Caleb tenía un corazón en el cual siempre estaba constantemente el pensamiento hacia el Eterno. Es decir, el corazón de Caleb siempre tenía esa tendencia de querer agradar al Todopoderoso. Nos dice esta porción que era de la tribu de Yehudá, o la tribu de Judá, la misma tribu del Mesías. Esto no es una coincidencia. En la Torah todo está escrito bajo un aspecto profético para que nosotros podamos entender. Vamos a ver más adelante qué fue lo que hizo Caleb, de qué manera llegó a ser agradable delante del Eterno sus acciones, y que él viene también directamente de la tribu del Mesías. Tenía 40 años cuando fue enviado como Sheliach, o como enviado, o como explorador a la tierra de Canaán. Caleb es un ejemplo para servir al Eterno de todo corazón. Cuando nosotros miramos la actitud de Caleb en el libro de los Números, nosotros vamos a poder entender que es una persona que está completamente dispuesta a dar su vida, su tiempo, sus fuerzas, sus recursos para el servicio del Eterno. Esto es en cuanto a Caleb, que venía de la tribu de Judá. No pierdan esa perspectiva. Caleb provenía de la tribu de Judá. Ahora, versículo 8 dice: de la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun, es quien iba a representar a la tribu de Efraín. Es muy importante que tengamos en mente estas dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Lo que nos dice este pasaje es que Osea, hijo de Nun, Moisés lo llamó Yehoshua. Oseas, conocido en Reina Valera, o Osea, significa realmente Salvador. Es la expresión para hablar acerca de salvación. Su nombre, Osea, fue cambiado
agregándole una letra Yod al comienzo. Ustedes saben que cuando a un nombre se le inserta una letra más, esto representa un cambio de identidad. Abraham, su nombre se le agregó una Hei más. La letra Hei en el hebreo siempre está representando y tipificando vida. Por lo tanto, cuando a Abraham se le inserta una letra Hei en su nombre, que en español es una letra H, se pronuncia Abraham, que significa padre de muchedumbre, o sea que él daría vida a una muchedumbre. Igual pasó con Sarai, que se le cambió por Sara, insertándose a su nombre una Hei, que está representando prácticamente vida. En el caso de Osea, sí, se le está agregando una letra Yud a su nombre al principio. Entonces, en vez de Osea, su nombre será ahora Yehoshua, lo cual significa Yahweh salvó, o Yahweh salva, está haciendo salvación. Yehoshua es la expresión extensa de Yeshua. Cuando ustedes ven en el Tanakh, los que tienen un Tanakh real, un Tanakh hebreo, español, van a poder encontrar en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías que muchas veces es empleada la expresión Yeshua, lo cual se traduce como salvación, porque Yeshua es la connotación corta o la abreviación del nombre hebreo Yehoshua, que significa Yahweh salva. Ahora, en esto podemos encontrar una gran similitud, así como encontramos la similitud entre Caleb y el Mesías, de que ambos tenían un corazón dispuesto para servir al Eterno. Caleb tenía un corazón conforme a la voluntad del Padre. Yeshua también vino a hacer la voluntad del Padre. Caleb venía de la tribu de Yehudá, Yeshua viene de la tribu de Yehudá. Así mismo encontramos nosotros similitudes entre Josué, mejor conocido, Yehoshua, y entre el Mesías. Yeshua es el Mesías, su nombre es Yahweh salva. En este caso también la expresión extensa de Yeshua es que Él es el quien libertaría o conduciría a los hijos de Israel hasta la tierra prometida. De igual manera lo hará también Yeshua el Mesías. Yahweh reveló a Moshe el nombre del Mesías que iba a venir en su forma antigua y amplia. De esa manera, este explorador, Josué, hijo de Nun, constituye una figura profética del mismo Mesías, Yeshua. Su nombre es el mismo que el del Mesías. Encontramos esos dos parámetros entre Josué y entre el Mesías también, en que también fue un siervo fiel. Dice la Escritura que Josué fue fiel en el sentido de que siempre estuvo aprendiendo constantemente de Moshe. La palabra también dice acá en el Brit Hadashah que Yeshua siempre fue obediente a la voluntad del Padre. También dice la Torah que Josué tomó el lugar de Moshe. También la Escritura nos muestra a nosotros cómo Yeshua es aquel profeta de quien Moshe dijo que el Eterno lo levantaría y que el pueblo debía de escuchar. En el caso de Josué, él introdujo a los hijos de Israel a la heredad de la tierra prometida. De igual manera, el sacrificio de Yeshua nos introduce a nosotros a la esperanza de la vida venidera y de la resurrección. Entonces podemos encontrar nosotros aquí esos parentescos entre Josué y entre Yeshua. Aunque ciertamente Josué no viene de la tribu de Yehudá, sí viene de la tribu de Efraín, que cuando nosotros vimos las parashá de Bereshit, de Génesis, estuvimos estudiando por allí cuando Jacob puso la mano derecha sobre Efraín y le otorgó la mayor bendición para que llevara la simiente hacia las naciones. Es decir, en Yehoshua o en Josué está representada la bendición de llevar la simiente de Abraham por todas las naciones. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua cuando estaba a punto de irse y que habló con sus discípulos? Que llevaron el mensaje de la palabra de la Torah a todas las naciones. ¿A quién tenía que llevar el mensaje? Al Efraín que estaba disperso. Entonces, en ese sentido, encontramos esa similitud o parentesco entre Josué y entre Yeshua también. Versículo 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Es decir, tardaron 40 días en reconocer la tierra. Aquí es importante yo les quiero compartir esto que estuve leyendo en el Midrash y me pareció algo muy importante que se los quiero compartir. El Midrash dice que la noche que volvieron con su informe fue el 9º día del mes de Ab, el mismo día en que se equivocaron con el becerro de oro.
Esa noche Yahweh aseguró que en el futuro los dispersaría entre las naciones. El Midrash cuenta que también coinciden las dos destrucciones de los templos. Es decir, el día 9 de Av es un día especial dentro del judaísmo. De hecho, es un día de ayuno, de solemnidad. No está establecido en la Torá, quiero recalcar, pero sin embargo, como parte de la tradición hebrea, es un día especial de oración, porque en ese día se considera que fueron las dos caídas del templo, tanto de la primera caída en el 586, cuando fue destruido en manos de Nabucodonosor, y después en el año 70 de nuestra era, cuando el segundo templo cayó en manos de Tito, el emperador y general de las fuerzas romanas. Entonces, se considera en el Midrash que este es un día de tristeza, es un día de aflicción. De hecho, la comunidad judía ese día hace oración, hace un ayuno profundo, un ayuno de dolor, porque se considera que ese fue el día también, un 9 de Av, cuando regresaron los espías de reconocer la tierra, y como ustedes ya han leído en la Torá, fue un informe negativo, un informe que nos revela de que no estaban confiando en el Eterno, no estaban descansando en sus promesas, y que también se considera que fue un 9 de Av, cuando los hijos de Israel estuvieron adorando el becerro de oro, cuando Moshe Rabbeinu bajó del monte Sinaí con las tablas de la Torá. Entonces es muy común que ustedes vean que el 9 de Av se proclame ayuno, no como una halajá, no como una obligación, sino como una manera de reconocer que en ese día el pueblo de Israel ha cometido gravedades de pecados, de errores. Versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Aquí vemos nosotros a Caleb, que tenía un corazón de fe. ¿Qué es fe en el hebreo? La palabra fe en el hebreo se pronuncia emuná, que quiere decir certeza, convicción y sobre todo fidelidad. Quiere decir que el corazón de Caleb tenía una fidelidad grande a las promesas del Eterno. Él creía que Hashem, que Dios tenía el poder para llevarlos, para tomarlos, para introducirlos hasta la tierra prometida y darle la heredad que había prometido. Aunque él escuchó el informe negativo de los demás, que decían que no, que los habitantes de aquella tierra eran gigantes, que los hijos de Israel parecerían langostas al lado de ellos, la perseverancia de Caleb y su mentalidad fue más allá de lo que sus ojos físicos vieron. Quizás él también miró gigantes, quizás él también miró que aquellas ciudades estaban amuralladas y que eran potentes, pero sus ojos se fueron más allá de lo literal. Sus ojos vieron como mira el Eterno realmente. Dice la Escritura que el Eterno no ve lo que está enfrente de los ojos del hombre, Él ve lo profundo del corazón. ¿Qué había en lo profundo del corazón de los hombres de Jericó, de Beersheba, de Cades Barnea, de esas ciudades cananitas? En los corazones de ellos había un vacío grande. No había seguridad, ellos no confiaban en el Eterno, ellos confiaban en sus lanzas, en sus jabalinas, en sus espadas. Entonces Caleb mira en las ciudades de Canaán, mira un lugar conquistable, una tierra deseable, una tierra buena, dice: subamos, tomemos posesión de ella. Esto es el acto de creer, esto es el acto de emuná, de confiar por completo en las promesas del Eterno. Que si el Eterno ha dicho que te va a dar algo, te lo va a dar, pero tú tienes que creer, tienes que confiar en sus promesas, tienes que descansar en su verdad. Lo que hay en el corazón, dice la Torá, es lo que tu boca confiesa, porque está escrito que de la abundancia del corazón emana, saca la boca. En el corazón de Caleb había fe de conquista, había una seguridad de que esa tierra era conquistable, de que no importaba que aquellos fueran grandes y que los hijos de Israel fueran bajos de estatura. Eso no tenía nada que ver. Para Caleb era un lugar que se podía conquistar, porque estaba creyendo en las promesas del Eterno. Esta parte también de la parashá nos muestra a nosotros que Caleb era un hombre que iba siempre contracorriente. Es decir, él no era como esa gente de ahora que dicen algo negativo y todo el mundo cree lo negativo. No, Caleb siempre iba en contra de la corriente. Actualmente en las masas se dejan guiar por el fanatismo, que porque tal persona hace milagros, que porque tal persona le sudan las manos y arroja oro. Y allí van las masas, ahí van el numeral de personas
detrás de esos personajes, vaya, que causan mucho revuelo. Caleb era todo lo contrario. Caleb eran las personas que no se dejaban influenciar por los demás. Esto quiere decir y nos corrobora que la mayoría no siempre tiene la razón. O el hecho de que todos crean una cosa no quiere decir que ellos están en la realidad. Eran 10 personas, fíjense bien, 10 que tienen eso tiene un peso profético. Eran 10 personas que tenían un mensaje negativo y eran 2 personas que tenían un mensaje positivo: Judá y Efraín. Fíjense, eran 2 tribus que habían creído prácticamente que la tierra era conquistable: Judá y Efraín. Justamente los 2 reinos que posteriormente en el futuro se dividieron, ¿sí? Judá formó el reino del sur y Efraín constituyó el reino del norte bajo las direcciones de Jeroboam. Fíjense cómo estos dos, Judá y Efraín, ya estaban profetizados desde acá, desde la tierra prometida, que ellos entrarían a la tierra prometida, pero que en un futuro también se dividirían. Ahora encontramos nosotros que son 10 personajes o 10 varones los que trajeron un informe completamente negativo. Fueron 10 tribus de Israel las que se separaron y el Eterno las mandó al exilio en el 720 antes del Mesías bajo las direcciones del imperio asirio. Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí? Que todo esto es profético, que Caleb era un hombre que iba contracorriente, que habían 10 personas que hablaron un mensaje negativo y aunque ellos eran la mayoría, ellos no estaban en la razón. Quien estaba en la razón era Caleb y era Josué, quienes habían creído en las promesas del Eterno y creían que la tierra era conquistable, era un terreno que se podía tomar. Versículo 31 dice: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. A veces el corazón del hombre es tan obstinado, es tan negativo, que aunque el Eterno nos pone sus promesas enfrente, a veces no creemos. A veces es tan fácil dejarse caer por la enfermedad, es tan fácil dejarse caer por la depresión o por los problemas familiares y económicos, que no nos damos cuenta que tenemos enfrente las promesas del Padre y no las queremos hacer nuestras. Fueron 10 hombres que hablaron negativamente. 10 personas. Estas 10 personas tuvieron la capacidad de influenciar tanto en los hijos de Israel que el pueblo se desanimó, dice la palabra. El pueblo creyó en lo negativo. Y esto es lo que yo les comentaba hace un segundo, que a veces es más fácil para la gente creerle a la mayoría, creerle a ese número de personas. Es que todos están diciendo esto, es que eso es la verdad. Y no es así. El hecho de que todos vayan tras algo no quiere decir que eso sea la verdad. ¿Cómo descubrimos la verdad nosotros? A través de las Escrituras, indagando, investigando, conociendo, pidiéndole al Padre que nos dé revelación, que nos muestre a través de su Ruach y a través de la Torah y de los profetas cuál es la verdad. Pilatos un día preguntó: ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta más exacta que siempre tenemos que hacernos nosotros. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde radica? Sin lugar a dudas, estos 10 espías no poseían la verdad, poseían un mensaje negativo, equivocado y distorsionado. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre tiende a hacer el mal. Aarón se lo dijo una vez a Moshe: tú sabes que el pueblo tiende a hacer el mal. Es un pueblo que tiende siempre a hacer lo negativo. Desconfiaron por completo del poder de Yahweh. ¿Cuántas veces nosotros cuando estamos enfermos desconfiamos del poder del Padre también? Qué bueno que recorremos a la ciencia. Yo también he recorrido la ciencia cuando me siento mal. Pero nuestro primer recurso tiene que ser el Eterno. Tenemos que encomendarnos a Él, tenemos que buscarle a Él, confiar que Él tiene el poder para sanarnos, confiar que Él tiene el poder para restaurarnos. Es lo primero que tenemos que hacer nosotros: confiar en su poder, descansar en sus promesas y echar a andar nuestra emuná, echar a andar nuestra fe, así como lo hizo Caleb y así como lo hizo Josué también. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. O sea, no solamente no creyeron en las promesas del Eterno, Él dijo que les daría la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. O sea, no solo creyeron en la promesa, sino que todavía más
comenzaron a hablar mal de la tierra prometida. Comenzaron a hacer un cuadro imaginario, mostraron un cuadro ilustrativo a los hijos de Israel de que la tierra no valía la pena, de que era una ciudad que devora a sus habitantes, o sea, que era una tierra prácticamente que estaba, en los términos de ellos, dañada, viciada, que no valía la pena ir en pos de esa conquista. ¿Cómo puede una persona hablar mal de las bendiciones que el Padre le ofrece? Y yo me refiero a esto, quiero hacer un remés hacia las personas que hablan que la Torah no es necesaria. La Torah es una bendición, es la palabra del Padre hacia nosotros. Es una dádiva que Él nos da. Es un regalo la Torah para nosotros. Es riqueza. Dice el salmista David, es una lámpara para tus pies. Es más dulce que la miel. Es una delicia disfrutarla. ¿Cómo es posible que esta bendición tan grande, algunos hablen mal de ella y digan que es maldición, y digan que es mala, que no se puede guardar, que no se debe de observar, que no se tiene que obedecer, que no tenemos que indagar en la Torah, que no tenemos que obedecer los mandamientos? Lo que hoy muchos cristianos hacen de hablar en contra de la ley del Señor es lo mismo que hicieron esos israelitas, hablar acerca de la promesa de la tierra prometida mal. Mientras los hijos de Israel hablaron mal de la bendición, la cual era la tierra prometida, hoy muchos cristianos hablan mal de la Torah y no se dan cuenta que están repitiendo el mismo error que los hijos de Israel en aquel tiempo. Quien habla mal de las bendiciones del Padre se está cerrando el cerco y él mismo está cerrando la puerta para que las bendiciones no lleguen a su vida. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque lo que hay aquí en nuestra boca puede ser vida, puede ser muerte, puede ser bendición y puede ser maldición. Las palabras tienen mucho peso, amados. Yo quiero este mensaje con amor transmitírselo a mis hermanos cristianos. Nunca salga de su boca que la Torah es maldición. La Torah es vida. Es cierto que la Torah contiene una lista de bendiciones, una lista de maldiciones, pero dice claramente que el que obedece recibe la bendición. El que desobedece, el que vive en pecado, transgresión, es el que recibe la maldición. Entonces nosotros, si queremos la bendición del Padre, hay que obedecer, porque la clave de nuestras bendiciones está en la obediencia. Entonces la Torah no es una maldición, la Torah es una bendición para nuestra vida. Nos bendice, nos satura, nos confronta con nuestro pecado. Es un espejo que nos revela lo que somos, en la condición vil en la que nos encontramos muchas veces, pero también nos presenta a alguien que es perfecto, que cubre nuestros pecados, a Yeshua, nuestro Mesías. Por ello está escrito que si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces la Torah no es para que nosotros la juzguemos o hablemos mal. La Torah es bendición para nuestras vidas. Capítulo 14, verso 1 dice esta porción: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Estaban llorando afligidos por algo que no valía la pena. Estaban llorando porque, no voy a ponerme los lentes porque ya no veo mucho. Estaban llorando porque no creían ellos en que el Eterno tenía el poder para introducirlos a la tierra prometida. No recordaban las promesas que el Eterno había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Según Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, el gran comentarista de la Torah, dice: aquí la palabra congregación en hebreos Edá no se refiere a todo el pueblo, sino al Sanedrín, es decir, los 70 líderes principales. Ellos hicieron más caso al informe negativo que del informe positivo. Es decir, aquí ya estaba constituido el Sanedrín por los 70 ancianos de Israel. Según Rashi, aquí quienes creyeron más al informe negativo fueron ellos del Sanedrín, y que la decisión del Sanedrín de creer el mensaje negativo fue como viral entre el pueblo de Israel, provocó que las personas comenzaran a creer. ¿Qué pasa cuando el desánimo cae principalmente en el liderazgo de la Kehilá, o de la asamblea, o de la iglesia? Pues se termina perjudicando al resto del pueblo, así de fácil. Cuando comienza el moré, el pastor, a desanimarse, los diáconos, cuando comienzan los maestros a desanimarse para abajo, ¿qué se puede esperar de la congregación? ¿Qué se puede esperar de la Kehilá? No se puede esperar más que desánimo también, frustración y tristeza.
Por eso es muy importante que todo aquel que enseña la Torah, todo aquel que enseña las Escrituras, todo aquel que está enfrente de un llamado de ministerio, tiene que mantenerse siempre lleno del Ruach, lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a que pueda mantenerse firme ante las pruebas, ante las tribulaciones, y siempre pueda proyectar bendición, luz, ánimo también a sus demás amados hermanos. Entonces aquí vemos nosotros en este pasaje como primero el Sanedrín, que eran las cabecillas, los príncipes de Israel, se desanimaron, y esto vino a afectar directamente sobre el pueblo. Y Yahweh le dijo a Moshe en el versículo 11: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Todo este conflicto tenía una causa: la incredulidad. Quiero recordarles cómo el Eterno se manifestó a Moshe en una zarza ardiente que no se consumía. Cómo liberó a los hijos de Israel con 10 plagas poderosas. Cómo les enseñó a celebrar el Pesaj. Cómo les abrió las aguas del Mar Rojo. Cómo les dio agua de beber en Meribá. Cómo los trajo por el desierto con una nube en el día y con una columna de fuego en la noche. Cómo los resguardó en el Sinaí y les entregó su Torah. Tantas cosas que les dio, como el maná del cielo, las codornices, etcétera, etcétera. Y aún así había incredulidad de que el Padre tuviera el poder para meterlos a la tierra prometida. La incredulidad es tremenda. Es la falta de confianza en el Eterno y es la falta de fidelidad. Cuando nosotros dejamos de confiar en el Padre, crece nuestra incredulidad, crece nuestra insensatez, crece nuestro desánimo, crece nuestra falta de emuná, nuestra falta de fe. Entonces comenzamos a perdernos en un mar de preguntas, comenzamos a perdernos en un mar de pensamientos llenos de confusión. ¿Por qué? Porque se aparta la confianza. Sin embargo, ¿qué dice la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 1? Reina Valera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los hijos de Israel no habían visto realmente la tierra prometida, habían oído un mensaje negativo, pero sin embargo a ellos les faltó fe para ver con una visión óptima de que el Padre tenía el poder para entregar la tierra prometida sin ningún problema. Entonces aquí vemos nosotros como el carácter del Eterno es justicia. Él se goza cuando creemos en sus promesas, nos bendice a manos llenas, nos otorga bendiciones a raudar. Pero también cuando nosotros desconfiamos de su poder y somos incrédulos, hay consecuencias, porque el no creer en sus promesas es desconfiar de su poder, es considerar que la mano del Eterno se acorta, o es considerar que su poder mengua. Los heriré con pestilencia, los desalojaré, y a ti te daré una nación más grande y poderosa que ellos. Llegó un punto total en el cual el Eterno dijo: los voy a erradicar, los voy a consumir. Si ya pude consumir una parte del campamento y ya pude consumir una parte de los hijos de Coré que se rebelaron, puedo consumir todo el pueblo. Y de ti, Moisés, yo puedo empezar otra vez a través de tu hijo Gerson, a través de tu otro hijo, puedo volver a empezar nuevamente a formar una nación. Moisés tuvo la oportunidad de convertirse en padre de una nación, pero sin embargo nosotros vemos como él implora clemencia, en el hebreo rajem, que quiere decir gran misericordia delante del Eterno para Israel. Esto nos muestra a nosotros que Moshe, como dice el libro de Deuteronomio, era un hombre manso y compasivo, era un hombre bondadoso en gran manera, amoroso, amando poder. Como Moisés aquí muestra su amor por Israel. Él pudo haber dicho: sí, destruyelos, acábalos, empieza una nación nueva conmigo. Pero era tanto el amor de Moisés, él no se desesperaba, él no nunca llegó al punto de quejarse al grado de decir: sí, destruyelos, acábalos, sino que siempre estuvo su deseo de que Israel fuera salvo, de que Israel entrara a la tierra prometida. Aunque sabemos que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, su corazón siempre estuvo deseoso de que ellos entraran a la tierra de Canaán. Pero Moisés respondió a Yahweh, verso 13, capítulo 14: entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo del medio de Dios con tu poder.
Aquí encontramos tres aspectos fundamentales o tres afirmaciones a manera como de recordatorio que Moshe le hace al Eterno. Los egipcios oirán. ¿Qué oirán? Que los sacaste de la tierra de Egipto con mano fuerte y poderosa para destruirlos y dejarlos aquí sepultados en el desierto. Para eso es lo que oirán los egipcios. Se burlarán de tu gran nombre, blasfemarán tu gran nombre. Entre las naciones de la tierra, ¿qué dirán? Que el Eterno los sacó para herirlos y matarlos. Tu gran nombre será burlado entre los pueblos de la tierra. No permitas eso. Lo que Moisés estaba diciendo no es como un recordatorio realmente, sino era una manera como decirle al Padre: no permitas que entre las naciones tu nombre sea burlado, que tu nombre sea ofendido. Y le dice lo más importante: actúa conforme tus muchas misericordias. Nunca Moisés trató de justificar a Israel. Él nunca dijo: ellos están bien y tú estás mal. Es que se les chispoteó, como decimos acá en México. Es una expresión muy común, no es una ofensa. Es que se les fue. Es que es un pequeño error. Es que cualquiera lo comete. No, Moisés nunca trató de justificar a los hijos de Israel. Moisés aceptó que el pueblo estaba equivocado, pero le dice al Eterno: por tus muchas misericordias, ten rajem, ten clemencia de los hijos de Israel. Yo creo que eso es lo que Yeshua siempre está diciendo delante del Padre: por tus muchas misericordias no los consumas. Porque si por nuestras acciones fuera amados, ya estaríamos erradicados de la faz de la tierra. Pero por sus muchas misericordias, dice la palabra, es que no hemos sido consumidos. Porque la misericordia del Eterno se renueva cada día. Porque cada amanecer su misericordia es nueva sobre nosotros. Así que yo le doy la gloria y la honra a mi Padre porque Él nos permite gozar y experimentar de sus misericordias. ¿Por qué? Porque Él va a permitir siempre que su nombre se glorifique. Y cuando nosotros clamamos a Él con una actitud humilde como lo hizo Moisés, con una actitud compasiva, con una actitud diciendo: por tus muchas misericordias no nos destruyas, por tus muchas misericordias ten clemencia, por amor ya no de nosotros, sino por amor de tu santo nombre, el Padre se mueve a misericordia. El Padre se mueve a clemencia y su ira, dice la palabra, cesa. Su ira baja. Entonces Yahweh le dijo: los he perdonado según tu palabra. Es decir, por lo que ha dicho. Quiere decir que las palabras de Moisés tocaron el corazón del Padre. Es tan hermoso cuando llegamos a tocar el corazón del Padre, amados. Cuando sabemos lo que traemos, la carga de pecado, la carga de ofensas, la carga de transgresiones, y en lugar de justificarnos delante del Padre, nos humillamos, como dice el apóstol Pedro: humillémonos delante de la mano del Todopoderoso, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Amado, cuando nosotros nos quebrantamos ante el Padre y reconocemos nuestra condición, llegamos a un grado en el cual el Padre nos otorga el perdón. Pero es importante quebrantarse. Eso es lo que a mucha gente no le gusta. Humillarse delante del Eterno. Reconocer que somos transgresores. Reconocer que no somos perfectos. Que el hecho de que estudiamos Torah y que tratemos de agradar al Padre, eso no quiere decir que somos perfectos. Eso quiere decir que cada día necesitamos más y más sostenernos como viendo al invisible, como lo hizo Moisés. Las palabras de Moshe estaban de acuerdo con las palabras y el honor del Eterno, y por eso su oración tuvo éxito, porque fue manso de corazón y humilde de espíritu. Orar las palabras del Eterno y tu oración tendrá éxito. Cuando nosotros clamamos al Padre y tomamos las promesas que Él nos ha dado, Él mira nuestro clamor, Él mira nuestro corazón, mira nuestro deseo de que Él tenga misericordia de nosotros y nos escucha y atiende nuestro ruego. Versículo 27, vamos a estar terminando. ¿Hasta cuándo a esta malévola asamblea que ellos provocan, que se quejan contra mí? Las quejas de los hijos de Israel que ellos provocan contra mí, yo las he escuchado. La asamblea y los hijos de Israel. Aquí vamos a encontrar el mismo ejemplo que estábamos hablando. El Sanedrín y los hijos de Israel. Los que trajeron un informe negativo y los que
se creyeron un informe negativo. Entonces fueron 10 personas las que trajeron este informe negativo. De ahí en adelante se acostumbró que en la sinagoga debe de haber 10 personas que tengan sabiduría en la Torah y que sean conocedoras de la Torah para que puedan dar un buen testimonio y un buen consejo de las Escrituras. Es lo que se le conoce como el minyan. El minyan es, como les explico, 10 varones que en la congregación, en la asamblea o en la sinagoga tienen un grado de sabiduría especial y transmiten sus conocimientos de la Torah y un consejo basado en la Torah y los profetas. ¿Por qué surge esto? Como una manera de intentar no corregir, sino de saldar un poco el error que 10 personas cometieron cuando regresaron a reconocer la tierra prometida. Como ustedes ya saben, fueron 40 días los que estuvieron reconociendo la tierra prometida. El Eterno estableció que por cada uno de los días que estuvieron reconociendo la tierra, Él agregaría un año para que Israel estuviera durante el desierto, y que en esos 40 años moriría aquella generación que no creyó en las promesas de Hashem. Esta es la razón por la cual ellos pasaron 40 años en el desierto, es decir, un año por cada día que fueron a explorar la tierra de Israel. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. El juicio divino alcanza a Israel. Aquí nosotros aprendemos a caminar en rectitud delante de Yahweh. El castigo fue un año por día. Y esto nos revela que así como en el pasado el juicio del Eterno llegó primeramente a Israel, así está establecido que en los posteriores tiempos, cuando venga el juicio y el orden, dice la palabra, dice la Escritura que el orden empezará por la casa del Eterno, por Israel. Permitamos nosotros, amados, que este juicio no llegue a afectarnos a nosotros. Que cuando llegue el tiempo en el cual el Padre haga justicia y como se ha escrito que su juicio empiece por su casa, que nosotros seamos encontrados aprobados, que nosotros seamos encontrados justos delante de su presencia, que se cumpla en nosotros aquella palabra de revelación que dice: el que es santo, santifíquese más, el que es puro, purifíquese más. Shaliach Lecha envía para ti, enviemos a nosotros bendiciones, enviemos a nosotros el mensaje de la Torah, enviemos a nuestra mente y a nuestro corazón el mensaje de la palabra, para que nunca nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Los veo el próximo Shabbat, que el Eterno les bendiga a todos y que pasen un hermoso y bendecido Shabbat. Shalom.